¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Brian Jesús del Ángel Ramírez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de quinto semestre en la Facultad de Derecho, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco. Bien, y en este caso soy estudiante y alumno del profesor Gilberto Pineda Martínez en la Unidad de Aprendizaje Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Y en este video daré una breve argumentación acerca de las penas que se establecían en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual era dedicada a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos. La creación de este tribunal fue creada con la intención de poder suprimir la herejía que asolaba al seno de la Iglesia Católica, y para ello se decidió crear una jurisdicción especial ejercida por los delegados del Papa. El origen del Tribunal de la Santa Inquisición española tuvo su origen en 1478, fijada por los reyes católicos en el Reino de Castilla. Aquí en este caso don Tomás de Torquemada fue designado en el año 1485 como inquisidor general por la corona. Posteriormente seguirían otros inquisitores en Zaragoza, en Valencia y Barcelona, pero sería Sevilla donde el Santo Oficio tendría una importancia primordial. Aunque para muchos autores la Santa Inquisición acabó convirtiéndose en un arma de la xenofobia, como es el caso de Juan Gil. El caso es que para la política de cohesión que querían implantar los reyes católicos en la península ibérica, entre el poder político, civil y religioso, el Tribunal de la Santa Inquisición ayudó muchísimo a la corona en algún momento grave de crisis económica. Tras las distintas conquistas del último reinado de Nazari de Granada o las conquistas de Ultramar. También otro dato muy importante dentro de esto es que la corona española empezó a necesitar una mayor presión sobre el empuje o conquista económica que fue por parte de los judíos. Es por ello por lo que la Santa Inquisición comenzó o procedió a confiscar casas y pertenencias de familias acaudaladas judías, de tal manera que las ganancias que obtenían eran mucho mayores. Como ya se mencionaba anteriormente, la Inquisición que se llevó a cabo en España también se llevó a cabo en lo que fue Sevilla, España. Y aquí en Sevilla, España, en su tribunal, se habla de que tuvo una mayor eficacia entre los años de 1477 al 1478, en el momento en el que se registraron más denuncias sobre la herejía judaizante. Esto habla de que acusados de practicar ritos, oraciones judías en secreto, tras haber comprometido a abandonarlas una vez que fuesen bautizados. Todo ataque a la unidad religiosa era visto como
un ataque a la unidad pública, política, de los reinos de Castilla y Aragón. Si nos centramos en las cifras, sabemos que en Sevilla fueron quemadas en la hoguera aproximadamente más de 2000 personas en el año 1481 y que el número de condenados superó a los 30.000. De ellos, 4000 fueron condenados en la hoguera en el año 1520. Como es muy conocido, o más bien por esas razones es tan conocida la Santa Inquisición, es porque en la Santa Inquisición las penas se llevaban a cabo realizándose por medio de torturas y en algunas ocasiones igual lo más común en este tribunal es que también se llevaban a cabo las penas de muerte. Y bien, aquí les haré mención de algunas de las penas. Bueno, aquí la pena de abjuración, aquí menciona que es el castigo más leve, por así decirlo, y también era el más frecuente, el cual consistía en la obligación de abjurar de una sospecha de una posible herejía no demostrada. Así, en función de la gravedad de la herejía, se dividía en abiuratai, abiuratai, levi subscriptione, o también mejor, para más fácil de comprender, por sospecha leve de herejía, o también por sospecha grave de herejía. Y las penas accesorias que podían acompañarla eran meramente pecuniarias. Eran entre 100 y 400 azotes, exposición en la picota para vergüenza pública, el destierro o ciertas penitencias espirituales, tales como era escuchar misa determinados días, confesar, comulgar o participar en determinadas oraciones dirigidas. Otra pena muy conocida igual era la de pena de reconciliación. En esta pena se daba en aquellos que habían cometido una herejía pública y notoria, pero en los que existía arrepentimiento y petición de misericordia. En el acto público de la auto de fe se les pedía que abjurasen y eran recibidos de nuevo en el seno de la Iglesia Católica con gran pompa. Ni qué decir tiene que esta pena suponía ser el mayor efecto propagandístico de la Santa Inquisición, tomada esta como una victoria del tribunal en muestra de misericordia. Como penas accesorias se pueden encontrar en las actas de galeras entre 3 y 6 años, clasificación de bienes, obligación de vestir el San Benito perpetuamente o inhabilitación personal. Igual, otra pena habitual era la cárcel perpetua, que aunque su nombre pareciera contener una condena vitalicia, no era así, o sea, no. Si cárcel perpetua era el nombre, faltaba el apellido, el que precisaba la duración. Así podía existir una cárcel perpetua para 10 años o incluso una cárcel perpetua a disposición del Santo Oficio, o sea, de la Santa Inquisición, siendo este que mediante revisiones
periódica decidía la duración de la pena. Todo un atentado contra el principio de legalidad y la garantía de ejecución penal, entendido desde el sistema actual. Sí, o sea, esto quiere decir que en la actualidad el sistema penal suele ser más humano, suele tener sus propios procesos sin violentar los derechos humanos. Así es en la actualidad. Y por lo tanto antes no era así, no, el sistema el sistema de la Santa Inquisición era similar al inquisitivo, ya que se violentaban los derechos de las personas, incluso a veces no tenían oportunidad de defenderse. Bien, igual otra forma atenuada de prisión aplicada a clérigos y extranjeros era la llamada reclusión. Esta, a diferencia de la cárcel perpetua, el penado disfrutaba de un mayor grado de autonomía. Debía incluso trabajar para su sustento durante la reclusión en cenobios y monasterios como duración de 3 meses hasta 10 años. Una pena, una pena igual muy conocida en este sistema era la pena de relajación al brazo secular. Bien, esta pena era de muerte, así que esta es de las más representativas en este sistema que llevaba este tribunal hace muchísimo tiempo. Y esta estaba reservada para aquellos herejes costumaces, o sea, los que hubiesen preservados en su fe evangélica o herética en función del lado proceso en el que se mire. Para los reincidentes o para los fugados de la cárcel inquisitoriales. Al no ser este un espacio aséptico de investigación histórica, la pena principal consistía en la muerte por cremación. Esto es la hoguera. Es en la hoguera, así como se escucha. En, en otro apartado daré a conocer cómo eran estas torturas. Bien, algunas fuentes extra acta apuntan a que esta se realizaba con ramas verdes como combustible, al objeto de levantar una impresionante columna de humo visible desde kilómetros de distancia del quemadero. A un pie patíbulo, el penado podría pedir gracia y confesar, siendo entonces asesinado mediante el garrote vil, elemento típicamente español, y echado su cuerpo a las llamas. Otra pena que se hacía mucho en la Santa Inquisición era la ropa de la vergüenza, o también conocido como el atuendo. Esta era destinada a los penados, no moría con las llamas, sino que era colgado en la parroquia del reo y de su familia para recuerdo y vergüenza eterna, pues eran estos quien estaban obligados a su mantenimiento y lustre. Y si no los hubiera, existían grupos que beatas encargados de ello. Esas beatas tan voluntariosas que lo mismo que restauran es un ex homo que un San Benito. Algunas de las torturas más destacadas durante la Santa Inquisición son las a continuación, son las que vienen a continuación. Como primera tenemos la garrucha o la cuerda. Esta se ataba a las manos del sospechoso
por la parte de atrás de la espalda y se alzaba por las muñecas a varios metros del suelo, por un simple sistema de poleas. Luego tras ello se le dejaba caer sin que tocara el suelo, quedando desconyuntado de la sacudida. Si no confesaba, se le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. Ese era uno de los de pena de muerte. El potro se atacaba al preso de manos y pies sobre una mesa. Las cuerdas de los pies iban enrollado a una rueda giratoria y cada vez que daba vueltas esa rueda le daban un estiramiento de las extremidades, incluso llegaba hasta desmembrarse el cuerpo del acusado o en este caso del culpable, por así decirlo. Igual hay uno que se llama la pera. Este se introducía un instrumento de forma de pera en la boca, vagina o alguna parte íntima de la persona. Esto dependía de la acusación que este tuviese para que se le introdujera el instrumento. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. Es decir, cuando se introducía el instrumento, ya sea por alguna de las partes, ya sea por la boca, por alguna parte íntima, este aparato se iba abriendo y abriendo y abriendo con forma de... Bueno, lo que hacía era mutilar sus cavidades. La sierra, este era uno de los más brutales. Este estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y estar embarazadas del mismo Satanás. En este se colgaba la presa de boca y se le abría, ahora sí que era con el ano abierto, con una extremidad abierta, y se introducía una sierra en medio de esa parte. Y lo que hacían era cortar hasta llegar al vientre. Y en este pues no se buscaba tanto la tortura para que confesara, sino para acabar con su vida. Y con el feto que supuestamente estaba endemoniado, por así decirlo, ya que como se mencionaba que eran brujas o estaban embarazadas de Satanás, por así decirlo. Los carbones, se aplicaban carbones al rojo vivo a unos 300 grados sobre zonas sensibles de la piel. Este igual es considerado uno de los métodos de tortura más brutales, ya que se ponían los trozos de carbones al rojo vivo, como aquí se mencionaba, durante extremidades del cuerpo, y pues esto generaba fuertes quemaduras, lo cual hacía que llegara a su propósito, que era que confesaran, era lo más común. Existe otro conocido como el aplastapulgares. Esta era una herramienta metálica sencilla donde se metían los dedos de las manos y de los pies y quedaban destrozados al voltear unos tornillos. Otro se llama el agua. Este consistía en introducirle al reo o al criminal una especie de embudo en la boca donde le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Esto provocaba una sensación muy fuerte de ahogamiento. Estos solían morir por la ruptura del estómago. ¿Por qué del estómago? Porque el estómago nada más soporta una cierta cantidad de líquidos y al provocarlo por demasiada agua, pues esto le ocasionaba la muerte y daba la sensación de que se estaba ahogando, pero no, terminaba con su vida por la inducción de agua, que era más de lo normal. Igual muy conocido, y es uno de los principales, era la cuna de Judas. Esta tortura era un sistema de cuerdas y poleas
que sostenía al reo y lo dejaba caer sobre una pirámide de madera, y esta era afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarrara el ano, el escroto o la vagina del acusado o acusada. Y bien, estos son algunos de los principales métodos de tortura acerca de que se impartían en la Santa Inquisición, al igual como las penas ya mencionadas, el por qué se ponían. Y bueno, esto sería todo de mi parte y agradezco por la atención y la oportunidad de brindarme atención. Bueno, muchísimas gracias.